Hola a todos, es un gusto volver a verlos. Veo que aún quieren seguir en este viaje literario, eso es genial. Sé que muchos disfrutaron el video anterior y los lugares a donde nos dirigimos, y les aseguro que los próximos 3 destinos no los decepcionarán. Así que iniciemos de una vez el viaje. Sean bienvenidos al canal de Nico Reader, el punto de encuentro de los lectores de corazón. Y ahora toca ver la parte 2 de los mejores universos literarios existentes, según mi opinión. Nuestro nuevo viaje nos llevará a una tierra relativamente nueva en la literatura actual, pero aún así con una gran inmensidad. Bienvenidos al Cosmere. Este universo literario fue creado por el maestro Brandon Sanderson, un escritor con grandes capacidades para desarrollar mundos increíbles y personajes con poderes originales. Su obra inició oficialmente con el libro Elantris, publicado en el 2005. Por si no están al tanto, su trabajo es uno de los proyectos de fantasía más ambiciosos de la literatura moderna, ya que a diferencia de otras sagas independientes, el Cosmere es un universo compartido donde múltiples novelas ocurren en distintos planetas, pero dentro de la misma galaxia y la realidad cosmológica. O sea, todo, desde los personajes y sus historias, están conectados de alguna manera. E incluso algunos personajes muy puntuales aparecen en más de uno de estos libros. Entre las obras principales y las más populares que forman parte de este universo se encuentran la saga de Nacidos de la Bruma, que conforman 7 libros hasta la fecha. Su otra saga popular es El Camino de los Reyes, la cual conforma 5 libros. Y sus otros trabajos conocidos son El Aliento de los Dioses, Trenza del Mar Esmeralda y el ya mencionado Elantris. La característica central del Cosmere es que no es una sola historia, sino un conjunto de historias que ocurren en diferentes mundos dentro del mismo universo, de la misma galaxia para ser más preciso. Y como es lógico, cada planeta tiene su propia cultura, un sistema de poderes o magia que varía dependiendo del libro o el planeta, y conflictos independientes que no necesariamente afectan a los otros planetas vecinos. Y hablando de eso, contrario a lo que ocurre en muchos libros, en el Cosmere sí se nos menciona el nombre de cada uno de esos planetas y su lugar en la galaxia. Algunos de los planetas más importantes incluyen a Scaldrial, el lugar donde se desarrolla la saga de Nacidos de la Bruma, Roshar, donde se desarrolla la historia del Archivo de las Tormentas, Naltis, el hogar de la historia del Aliento de los Dioses, y Sel, el hogar de la historia de Elantris. Aunque durante gran parte de las historias los planetas parecen independientes, poco a poco se revela que todos están conectados por una historia cosmológica común. En el centro del Cosmere existe un evento fundamental, la destrucción de una entidad divina llamada Adonalsium, el cual era algo así como Dios y el creador de todo. Este evento, conocido como la fragmentación de Adonalsium, dividió su poder divino en fragmentos llamados esquirlas. Cada una de estas representa un aspecto fundamental de su poder y también de la naturaleza. Debido a eso, las esquirlas son llamadas ruina, perseveración, honor, odio, cultivación, etc. Con el tiempo, ciertas personas tomaron posesión de estas esquirlas, adoptando las características de este poder dependiendo de la naturaleza, lo que los transformó en las entidades más poderosas de ese universo. Estas entidades influyen profundamente en los mundos y en las historias que ocurren en ellos. A veces incluso son villanos principales o protagonistas con un papel crucial en el libro en cuestión. Como dije anteriormente, algo que caracteriza a las obras del maestro Sanderson son sus sistemas de magia extremadamente estructurados y con reglas claras. Sanderson diseñó cada tipo de magia como si fuera un sistema casi científico, con límites, con un costo considerable y mecanismos definidos. Por ejemplo, en Nacidos de la Bruma existe la alomancia, donde los usuarios obtienen poderes con características puntuales al consumir metales específicos. Sí, literalmente deben consumir estos metales, pero en pequeñas dosis, como en polvo. En el Archivo de las Tormentas, los poderes están ligados a la energía llamada vinculación de oleadas. Los usuarios vinculados pueden manipular las fuerzas fundamentales de la naturaleza usando la llamada luz tormentosa. Y en el Aliento de los Dioses existe la magia basada en el aliento bicromático.
el cual en resumidas cuentas significa que las personas de ese planeta nacen con un aliento que representa un fragmento de su alma y que puede ser transferido de una persona a otra, lo que puede intensificar los sentidos y ocasionar el llamado despertar. A pesar de sus diferencias, todas estas formas de magia o poderes están conectadas por una fuente fundamental de energía conocida como la investidura. Ahora vayamos al aspecto literario. Los libros incluyen una narrativa épica con múltiples historias conectadas. Al igual que otras grandes sagas modernas, el Cosmere utiliza historias con múltiples personajes y líneas narrativas. Así que en prácticamente todos los libros tendremos a 3 o más protagonistas cuyas historias casi siempre estarán contadas desde su punto de vista. En algunas ocasiones estas historias convergen en un punto clímax, pero no siempre. Sin embargo, una de sus particularidades es que, como también adelanté anteriormente, algunos personajes aparecen en distintos libros, o sea, en planetas diferentes. Uno de estos personajes, y tal vez uno de los más misteriosos, es Hoid, que aparece prácticamente en todas las historias escritas por el autor bajo diferentes identidades. Sus apariciones pueden ser consideradas desde cameos hasta una parte fundamental de la historia. Esto crea un efecto muy atractivo para los lectores. Las historias parecen independientes, pero gradualmente se revela una trama mucho más grande que conecta todo este universo. Aunque las historias se presentan como una fantasía, el autor creó el Cosmere con una estructura casi científica. Por ejemplo, existen 3 planos fundamentales de la realidad: el reino físico, el reino cognitivo y el reino espiritual. Estos planos explican cómo funciona la magia, las almas y las conexiones entre personas y objetos. Esto a su vez explica cómo los personajes pueden acceder a estos poderes ya mencionados anteriormente. Este enfoque convierte al Cosmere en un universo donde la magia funciona casi como una forma alternativa de la física. Así que en cada uno de los libros tendremos una explicación muy convincente e imaginativa del funcionamiento de estas habilidades. Por eso les decía que el autor es muy original en sus creaciones. Entonces, para finalizar, el Cosmere es un enorme universo compartido donde múltiples sagas de fantasía ocurren en diferentes planetas, los cuales están conectados por una historia cosmológica común. Su combinación de magia estructurada, mitología profunda y narrativa interconectada lo convierte en uno de los proyectos literarios más ambiciosos del género fantástico actual. Nuestro viaje continúa, y estoy seguro de que muchos de ustedes disfrutarán de la próxima parada. Ahora nos encontramos en el universo Fundación. Este universo literario fue creado por el legendario maestro Isaac Asimov en 1942, y aún en nuestra época es una de las obras más influyentes de la ciencia ficción. Esta saga inicia con el libro Fundación, el cual fue originalmente una serie de cuentos que posteriormente fue publicada como libro hasta formar una trilogía. La historia presenta una visión ambiciosa del futuro de la humanidad a escala galáctica, donde el destino o el futuro de civilizaciones enteras puede ser analizado, predicho e incluso manipulado. A diferencia de otras historias centradas en héroes individuales, Fundación se enfoca en el comportamiento colectivo de la humanidad, explorando cómo las sociedades evolucionan, colapsan y renacen a lo largo del tiempo. El universo de Fundación se sitúa en un futuro lejano donde la humanidad ha colonizado toda la galaxia conocida y vive bajo el dominio de un vasto imperio. El centro de este imperio es el planeta Trantor, un mundo completamente urbanizado que simboliza tanto el auge como la fragilidad de la civilización humana. Este imperio ha perdurado durante miles de años, pero se encuentra en un inevitable proceso de decadencia debido a la corrupción política, el estancamiento tecnológico, a la pérdida de conocimiento y la fragmentación del poder. Como notarán, el fuerte de esta historia es la narrativa filosófica y política, dándole más importancia a la lógica científica que intenta explicar que sin importar los avances tecnológicos de una civilización, esta siempre estará condenada a terminar por uno o varios factores. Algo muy típico en las grandes civilizaciones de nuestro pasado si nos ponemos a pensar. De hecho, el maestro Asimov se basó en la historia del auge y la caída del Imperio Romano para construir su visión del futuro. El concepto más revolucionario de la saga es la psicohistoria, desarrollada por el personaje matemático Harry Seldon.
La psicohistoria es una disciplina que combina obviamente las matemáticas, la estadística y la sociología para predecir el comportamiento de grandes poblaciones a lo largo del tiempo. Sheldon utiliza la ciencia para anticipar la caída del imperio y propone un plan para reducir un periodo de oscuridad galáctica que duraría miles de años. Para preservar el conocimiento humano, Sheldon crea dos organizaciones clave: la Fundación, establecida en el planeta Terminus, y que le da nombre a esta saga, y una segunda fundación secreta con un papel oculto en el primer plano. El objetivo de Sheldon es guiar a la humanidad a través de una serie de crisis inevitables conocidas como las Crisis Sheldon, que moldearán el futuro de la civilización. A lo largo de la saga, diferentes generaciones se enfrentarán a estos desafíos, manteniendo el rumbo hacia un renacimiento galáctico. Una de las características más distintivas del estilo de Asimov es que la historia no gira en torno a un único protagonista. En cambio, los personajes cambian constantemente. Cada arco narrativo se centra en una época distinta, así que iremos dando saltos generacionales de forma constante. Las ideas y los procesos históricos son el verdadero foco central de toda esta historia. Este enfoque convierte a Fundación en una obra donde la historia es el verdadero protagonista. Todas las civilizaciones son el eje narrativo, y el paso del tiempo es un elemento central. Por eso creo que es importante leer cada historia en un orden específico, pero también se abre de cierta forma la posibilidad de leer libros al azar sin importar la fecha de publicación. El universo de Fundación es un ejemplo clásico de ciencia ficción dura, donde los elementos científicos y lógicos tienen un papel fundamental. Por eso, a diferencia de otras sagas, no espere la presencia de elementos fantásticos, y si los hay, son muy escasos. La tecnología se presenta de forma racional y lógica, por lo que como lector llegas a creer que todo esto puede ser posible en un futuro lejano, y los conflictos se resuelven mediante inteligencia y estrategia. La saga explora cómo el conocimiento puede determinar el destino de la humanidad. Si no me equivoco, actualmente existen 7 libros que conforman la saga Fundación, los cuales se pueden dividir en 3: la trilogía original, las secuelas y las precuelas. Algo muy a los Star Wars. El caso es que esta enorme saga explora un enfoque único dentro de la ciencia ficción que también sentó las bases para muchas otras obras que vinieron después, como el universo de Doom que ya vimos en el video anterior. El hecho de que su historia esté ambientada muchos años en el futuro le da mucha libertad creativa al autor, quien puede dar rienda suelta a su imaginación y crear un rico y vasto universo como se le plazca, pero al mismo tiempo puede crear similitudes muy evidentes entre su civilización y la nuestra. De cierta forma intenta hacernos comprender que la naturaleza humana es cíclica. Nuestra historia eventualmente está condenada a repetirse. Así que para resumir, el universo Fundación es una ambiciosa exploración del futuro de la humanidad, donde un imperio galáctico en decadencia da paso a un plan científico diseñado para preservar la civilización. A través de la psicohistoria, Isaac Asimov construye un mundo donde el destino colectivo puede ser comprendido y guiado, convirtiendo esta saga en una de las obras más profundas e influyentes de la ciencia ficción. Es momento de llegar a nuestra última parada, por ahora. Y contrario a los otros destinos, en esta ocasión visitaremos a un universo algo pequeño y poco desarrollado en comparación a los anteriores. Sean bienvenidos al mundo de las crónicas del asesino de reyes. Este universo literario relativamente nuevo fue creado por Patrick Rothfuss, y es una de las sagas de fantasía moderna más aclamadas del último tiempo, principalmente por su estilo narrativo y profundidad emocional, con un enfoque íntimo centrado en un solo personaje, el protagonista Quoth. Sí, créanme, es difícil pronunciar su nombre. Aunque tal vez para los más conocedores, llamarlo universo literario es demasiado exagerado, ya que a diferencia de los anteriores mencionados, esta saga no cuenta con tantos libros como para desarrollar totalmente su universo. Actualmente solo tenemos 2 libros principales y 2 historias cortas que apenas puede considerarse libros. La historia da inicio en el 2007 con la publicación del primer libro, El nombre del viento, y posteriormente lo siguió la secuela, El temor de un hombre sabio. El autor tenía planeado un tercer libro llamado Las puertas de piedra,
que pondrían el punto final de esta saga, pero hasta la fecha de subir este video aún no ha sido publicado. Es importante aclarar que estos libros presentan un mundo donde la magia, la música y el conocimiento tienen un peso tan importante como un arma legendaria. El universo de Crónicas del Asesino de Reyes se desarrolla en un mundo ficticio con múltiples culturas, reinos y tradiciones, pero con un fuerte énfasis en el realismo cotidiano. Aunque existen elementos mágicos, gran parte de la historia se centra en la vida diaria, la pobreza, la educación y las relaciones humanas. El protagonista, Quoth, experimenta tantos momentos de grandeza como largos periodos de dificultad, lo que aporta una sensación de autenticidad poco común en la fantasía. Una de las características narrativas más distintivas de la saga es su estructura. La historia principal se presenta como un relato contado por el propio Quoth, ya de adulto, bajo la identidad de Cote, en una posada llamada La Roca Guía. Esto crea dos niveles narrativos: el presente, donde Quoth narra su historia, y el pasado, donde se desarrollan los eventos de su juventud. Este recurso permite una exploración profunda de la memoria, la identidad y la forma en que las historias se construyen y se deforman con el tiempo. El mundo de esta saga presenta varios tipos de magia, pero el más importante es la simpatía. Este tipo de poder funciona a través de principios casi científicos, donde la energía se transfiere entre objetos vinculados. El conocimiento y la lógica son fundamentales, y existen límites claros y consecuencias físicas. Además, existe una forma más misteriosa y poderosa de magia conocida como la nominación, que implica comprender la verdadera esencia de las cosas, o más bien su nombre. Este enfoque convierte la magia en algo intelectual y peligroso, más cercano a la ciencia que a lo sobrenatural tradicional. Por eso, en muchos sentidos, podríamos comparar este universo con el Cosmere, o más bien podemos comparar a ambos escritores, ya que sus respectivos trabajos intentan dar explicaciones concisas sobre su magia, sin caer en las explicaciones fáciles o simplistas. Uno de los temas centrales del universo es la diferencia entre la verdad y la leyenda. En el primer libro nos enteramos de que Quoth es conocido en el mundo como una figura casi mítica. Para algunos es un héroe, para otros un villano. Se le reconoce como un prodigio y también como un asesino. Sin embargo, a lo largo de la narración se revela que muchas de estas historias están exageradas o distorsionadas. Y no solo a lo que se sabe de nuestro protagonista, sino también a los villanos principales de casi todos los libros, los misteriosos Shaldrian. Uno de los objetivos principales de la trama es descubrir el misterio detrás de este grupo y entender el por qué causaron una tragedia en la vida de nuestro protagonista. Esta será la motivación principal que moverá toda la trama, pero no por eso la aparición de los personajes será constante. De hecho, es todo lo contrario. El misterio casi siempre viene acompañado de contadas apariciones, y en este caso así sucede. Elementos como los Shaldrian representan este juego entre mito y realidad, siendo figuras envueltas en misterio, rumores y miedo. El estilo narrativo de Patrick Rothfuss es uno de los aspectos más destacados de la saga. Su escritura se caracteriza por ser una prosa cuidada y lírica, con descripciones detalladas, un ritmo pausado pero envolvente y gran atención a los diálogos. Por eso no es una lectura difícil de seguir. Aunque tiene muchos detalles nuevos, conceptos originales y mucha historia mítica, de todas formas despierta un gran interés en los lectores. Incluso me atrevería a decir que llega a ser enviciante a momentos. Por eso es difícil que te tome mucho tiempo terminar los libros. Además, la música juega un papel fundamental en la historia, especialmente a través del talento de Quoth como músico, lo que añade una dimensión artística poco común en la fantasía. Aunque los libros están muy limitados en este aspecto, de todas formas el lector puede hacer volar su imaginación e incursionar en este bello arte. Pero más allá de eso, y como ya adelanté anteriormente, la saga explora una serie de temas profundos a través de la vida del protagonista. La ya mencionada búsqueda del conocimiento, el poder y el precio del talento, la pérdida y el trauma, y la construcción de la identidad.
Este enorme desarrollo es un aspecto vital para que comprendamos y nos encariñemos con nuestro protagonista. Sé que esta saga cuenta con pocos libros en su haber, pero cada uno es bastante extenso, por lo que no se preocupen por eso. Pero no piensen que el protagonista es un héroe perfecto, ni tampoco idealizado. Quoth no es un héroe tradicional, es un personaje complejo que comete bastantes errores, sufre consecuencias y evoluciona constantemente. Así que para finalizar, el universo de Crónicas del Asesino de Reyes es una historia de fantasía centrada en la vida de Quoth, un personaje legendario que relata su propia historia desde el anonimato. A través de una narrativa poética, un sistema de magia basado en el conocimiento y una exploración profunda de la identidad y la memoria, la saga ofrece una experiencia íntima y reflexiva dentro del género fantástico. El viaje tendrá que detenerse por ahora. Espero que les hayan gustado estos nuevos e interesantes mundos que visitamos. En lo personal siento que muchos de ellos son increíbles para cualquiera que busque iniciar en el mundo literario en general. Todos tienen un formato sumamente interesante e inmersivo. En lo personal así sucedió conmigo. Dos de estos mundos son ideales para ustedes jóvenes lectores. Les recomiendo mucho volver a visitar estos universos si tienen la oportunidad. Estoy seguro de que quedarán fascinados con este viaje. Por mi parte, me despido una vez más. Ya saben que me ayudaría mucho si le dan like al video, si se suscriben y también si me dan sus opiniones en los comentarios. Eso es vital para poder seguir creciendo en YouTube. Así que espero saber de ustedes y si ya leyeron alguno de estos libros mencionados. Recuerden también que está habilitada la opción de miembros del canal. Esa sería una ayuda que de verdad apreciaría. Y recuerden que tengo Instagram. Eso sería todo. Los veo de nuevo en el próximo viaje. No quiero adelantar mucho, pero digamos que visitaremos unos interesantes mundos juveniles muy conocidos en este canal. Se despide una vez más Nico Reader y recuerden, viaje antes que destino.